Para primeramente agradar a nuestro Padre, pero también convivir como hermanos en la fe, porque eso nos ayuda a fortalecernos en Cristo Jesús y en nuestra fe y en nuestro crecimiento espiritual. Quiero que esta mañana reflexionemos acerca de la unidad. Quiero que reflexionemos sobre el poder estar unidos en Cristo Jesús y unidos también nosotros como hermanos. De alguna manera, creo que debemos partir de la unidad en nuestra persona. Es decir, Dios nos enseña que nosotros tenemos un ser interno, tenemos también un ser externo, así lo creían los judíos. El Nuevo Testamento nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y de alguna manera buscamos tener en primer lugar una unidad de esa manera. Una unidad entre nuestro corazón, entre nuestro ser interno y nuestro cuerpo. Que lo que pensamos nosotros, lo que creemos en nuestro ser, pueda estar presente en la manera como vivimos sobre esta tierra. Entonces, en primer lugar debemos buscar una unidad en nosotros mismos, en nuestro ser, que nuestros pensamientos, que de alguna manera todo nuestro ser pueda tener esa conexión espiritual. Dice la Escritura que de alguna manera también debemos buscar la conexión entre los demás. A eso le llamamos amistad. Proverbios, creo que nos va a fallar un poco el compartir. Proverbios 18:24 dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. También nuestra conexión con los demás debe de estar buscada como hermandad. La Escritura nos habla en su palabra que nosotros de alguna manera tenemos un corazón, tenemos un ser interno. Jesús dijo que ese es un cardía, de donde viene la palabra cardíaco, todo ese tipo de terminologías. Y por lo tanto ese corazón es el que a nosotros nos ayuda a poder tener conexión con otros. Entonces, de alguna manera, nosotros buscamos amistad. Pedro dijo que nosotros tenemos un ideal en nuestro amor a los demás. Él dijo que nosotros debemos de crecer en afecto fraternal y después llegar al amor. Está hablando de ese mismo ser interno que busca conexión con hermandad, que busca conexión con lo que están a nuestro alrededor. Pero es claro que también nuestro espíritu debe de tener amigos. Los amigos se necesitan en todo tiempo. Se necesitan en los tiempos para celebrar, pero también se necesitan en los tiempos de aflicción y en tiempo normal. Pero es bueno que también nuestro espíritu sea de tener amigos. Por eso dice el proverbio en 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Siempre andamos buscando una característica para aquellas personas que usted quiere considerar sus amigos. Pero debemos de más bien estar pensando en cuál es mi manera de mostrarme ante los demás para ser amigo. Entonces yo debo de buscar ser amigo, debo tener ciertas virtudes de un amigo, sobre todo el afecto fraternal y el amor. De esas dos acciones nos habla mucho la Escritura. Por ejemplo,
Jesús mismo cuando conversó con Pedro y le dijo, ¿me amas, Pedro? Jesús estaba esperando algo más profundo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero Pedro le dice, yo solamente te aprecio con afecto fraternal, pero no puedo avanzar hasta lo más profundo, que es el amor de Dios, donde hay muchos sacrificios por hacer. Y es ahí donde vamos a buscar ciertas virtudes. Pero hay que buscar amistades que perduran. Hay que buscar una relación de hermandad que perdura. Yo creo que el mejor lugar para encontrar amistad, conexión, unidad, es en el reino de Dios. Yo sé que de alguna manera muchas veces el mundo nos quiere decir, no, mire, aquí hay mejor amistad fuera. Bueno, nosotros tenemos que trabajar por ser diferentes, ¿verdad? Tenemos que trabajar por ser diferentes. Si bien es cierto, podemos tener conexión en todas partes y amigos en todas partes, pero debemos enfocarnos en tener amistades más profundas dentro del reino de Dios. Porque bueno, más adelante la Escritura nos enseña que tenemos varias cosas en común y debemos avanzar en eso. Lo que conseguimos dentro del reino de Dios también lo podemos mostrar fuera. Si podemos ser buenos amigos y conectar unos con otros aquí en el reino de Dios, también lo podremos hacer allá con la gente que nos rodea para traerlos a Cristo. Porque de alguna manera las personas andan buscando esa unidad donde estén. Las personas están buscando esa conexión allá en su mundo, en sus aflicciones. Y Cristo Jesús va a ayudarles, pero también va a ayudarles cuando mire que nosotros estamos en unidad, que el reino de Dios está en unidad. Una de las cosas que debemos tener como hermanos es que no debemos perdonar. Así dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo estoy enfocando esta lección desde el punto de vista de iglesia, pero quiero decirle que lo ubiquemos en todas las partes. Como dije al principio, la unidad debe de empezar por nosotros mismos, nuestro ser interno, nuestro cuerpo, cómo estamos nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice bastantes maravillas, bastantes características, bastantes cosas que tenemos en común. Entonces podemos aplicar esta unidad también a nuestra vida personal, a la familia, nuestra casa, porque se dice en muchas ocasiones, y yo comparto esto, que nuestra casa es como una pequeña iglesia, es una iglesia pequeña. Ahí habemos miembros del cuerpo de Cristo y es donde empezamos a comportarnos como hermanos en la fe. Debemos de vernos así. Somos hijos de Dios y estamos luchando por agradar al Señor juntos como hijos suyos. Y por lo tanto tenemos que empezar ahí también y luego pasarlo a la iglesia. Efesios dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vamos a leer de una vez el versículo 6, 4, 5 y 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. La Escritura nos dice que tenemos bastantes cosas en común. En primer lugar, nos dice que tuvimos un mismo llamado. El llamado es el caleo.
Así se conoce en la Escritura el llamado, el momento en que Dios nos invitó a formar parte de su reino. Dice, todos tenemos el mismo llamado. Dios nos convocó. Todos tenemos diferentes historias. Dios nos ha llamado a algunos durante ciertos sufrimientos. Dios nos ha llamado a otros porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Nuestro alrededor probablemente no era muy agradable en su tiempo, pero Dios nos llamó de ahí. Nuestras historias pueden ser diferentes, algunas de dolor, algunas de mucha bendición, pero el mismo Dios nos ha llamado a usted y a mí. La misma gracia de Dios nos alcanzó. Y créanme que estando en el reino de Dios, me doy cuenta, sobre todo al momento de hacer evangelismo, me doy cuenta que no es nada fácil que usted esté en el reino de Dios. Usted y yo quizás a estas alturas lo tomamos como, bueno, se dio, estoy aquí. Lo toma como simple, como sencillo. Pero todo esto ha llevado muchas cosas de por medio. Primero dice la Escritura que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Y esa liberación de la potestad de las tinieblas, pues es una lucha espiritual. Y todo lo que sucede en nuestra vida, esta bendición de estar en Cristo Jesús, el compartir la hermandad, el adorar juntos, no ha sucedido por casualidad. Es por un llamado que Dios nos hizo en algún momento. Dios probablemente utilizó las palabras, los labios para declararnos el evangelio de algún amigo. Probablemente utilizó algún familiar, algún evangelista, diferentes maneras, pero Dios es el que nos ha llamado. Y hay una gran lucha entre el bien y el mal para que eso suceda. Dios tuvo que habernos llamado. Es una bendición, hermanos, es un regalo de Dios. Y eso lo compartimos. Es decir, por si en algún momento usted dice, bueno, yo siento que no tengo mucho en común. Si usted en algún momento dice, quizás no tengo mucho en común con los hermanos, tenemos más cosas en común que las que pensamos. Dios nos hizo el mismo caleo, el mismo llamado. Algunos términos que vamos a considerar. Dice que tenemos que tener humildad. La palabra humildad es una palabra compuesta que podemos determinar que al final es como deprimir espíritu, mente. Bueno, yo creo que todos tenemos cierto carácter, cierta autoestima. No podemos tenerla minimizada porque eso nos va a afectar. Y si la tenemos alta y controlada está bien, pero muchas veces toca reprimir ese carácter. Por eso creo que el término humildad viene por ahí. Pablo dijo en su momento que no debemos tener un concepto más alto que el que podamos tener. Y muchas veces Satanás nos tienta eso, nos tienta en familia, nos tienta dentro de los amigos, somos tentados, somos provocados por Satanás a no tener humildad, pero tenemos que vencerlo y Dios utiliza diferentes medios. Pero una de las virtudes que Dios quiere es que seamos humildes, que cuando Satanás nos provoque a la altivez, podamos controlar ese carácter y decir, no, soy siervo de Dios, somos miembros de una familia de la fe, nos amamos unos a otros, nos respetamos unos a otros, queremos crecer en la fe. Eso es lo que nos hace tener humildad. También está el otro término, soportar. Él dijo, soportémonos unos a otros. Literalmente la palabra soportar es cargar el peso unos a otros. Y es que no somos perfectos. En la familia, si usted lo aplica, vamos a tener errores. Los hijos van a cometer ciertas faltas,
Por más que usted quiera llevarlos bien ordenados, siempre van a haber ciertas faltas. Nos corresponde perdonar, cargar el peso de algunas faltas. En iglesia también vamos a ver de pronto algunos que cometamos algunas faltas. También debemos cargar los pesos los unos de los otros. Eso es soportar. Si usted busca el significado de soportar, de acuerdo a los términos usados en la Escritura, allá nos llevan a cargar el peso los unos de los otros, y así nos corresponde. Claro, a medida que crecemos, a medida avanzamos en la fe, llega un momento que si alguien nos cargó en su momento, nosotros después cargamos a otros, o ayudamos a otros, ¿verdad? Yo recuerdo ciertas ilustraciones cuando era bastante pequeño y leía una Biblia de mi mamá, y esa Biblia tenía una ilustración. Habían unos dibujitos ahí, era una versión popular, ella la usó por mucho tiempo, pero había un dibujito detrás de otros, simulando una persona, ayudándole con su carga. Y en el reino de Dios, muchas veces somos fortalecidos por otros, pero muchas veces hay algunos que están en tiempo de debilidad y debemos soportar. Obviamente Dios nos ayuda y nos da iluminación y sabiduría hasta qué medida ponemos límites y hasta dónde soportamos y cómo ayudamos, pero esa sabiduría la da Dios a cada uno en su momento y de acuerdo a la circunstancia. Paciencia está relacionado con soportar, es aguantar esa carga. Cuesta muchas veces Satanás quiere que tiremos todo, pero nosotros buscamos la paciencia en el Señor para aguantar las cargas. Eso es lo que Dios está buscando. Y quiero avanzar con el amor ágape, porque dice que nos soportemos en amor unos con otros. Y ese amor que menciona ahí el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso es el hecho de poder amarnos con el amor ágape. Lo dice el versículo 2. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros, en amor. Esa palabra amor es un desafío realmente. Yo creo que no podemos estar muy llenos de orgullo y decir, miren, yo amo con ese amor. Con el amor que nunca deja de ser. Con el amor que todo lo sufre. Yo sé que todos estamos en un proceso y como Pedro lo presenta, pasamos del afecto fraternal al amor. Como dije al principio, en algún momento Jesús mismo conversando con Pedro, le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Él le dijo, con el amor ágape, no, es con el afecto fraternal. Algunos dicen que es cuestión de términos, pero no, realmente hay algo más. En esa conversación con Jesús y Pedro, cuando él le dice, ¿me amas, Pedro? Le dice que si le ama con este amor ágape. Y Pedro responde que es con el afecto fraternal. La versión Reina Valera no lo deja ver, pero cuando analizamos el texto más a profundidad, sí nos dice eso, que lo amaba, porque usted empieza a preguntarse, ¿por qué es que Jesús insiste tanto? ¿Por qué le pregunta 3 veces? Y la razón es esa. Pedro decía, yo le amo con un afecto fraternal, le amo como un amigo, pero algo pasajero. El caso es que algunas relaciones se pueden terminar con el tiempo, pero el amor ágape no deja que eso suceda. Y así usted va a encontrar hermanos en la fe, tenemos 30 años de no vernos, pero nos seguimos apreciando. Que la distancia nos llevan de alguna manera a no tener tanta comunicación, pero el amor ágape nos ayuda a estar conectados. Y preguntaba yo en su momento, conversando con uno de mis hijos, y le digo,
¿Qué pasará? ¿Por qué será que cuando muere una persona que usted no conoce, como que no siente ese mismo duelo, esa misma ausencia, pero la persona que usted aprecia y usted ama siente un vacío? Y el punto es la conexión. Llegábamos a la conclusión con él, ¿qué es la conexión? Y este es el amor ágape, la conexión que tenemos unos con otros, que no deja de ser, y en que de alguna manera nos ausentemos físicamente, porque estamos sobre esta tierra aún, pero la distancia nos hace estar así. Sin embargo, usted sigue amando, y si de igual manera, de alguna manera se nos han adelantado, igual usted en su corazón mantiene ese mismo aprecio por la vida que Dios dio, por los tiempos que se compartieron. Entonces ese es el amor ágape, el amor que no deja de ser, el amor que siempre perdura, y ese es el amor que Dios busca y nos desafía a tener. Yo no quiero decirles, hermanos, que yo estoy con mucha perfección en el ágape. Es un trabajo diario, es un desafío que tenemos, pero debemos de saber que ahí está. Debemos hacer un compromiso a crecer. Tenemos que aceptar ese compromiso a llegar a ese amor de Dios. No solo lo tengamos ahí como un desafío. Bueno, Dios nos pide que amemos, Dios nos exige que amemos. No, tenemos que buscar aplicarlos en nuestro mismo ser, con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con su esposo si usted es una hermana. Pero debemos buscar el amor ágape, porque ese no deja de ser. Y ese es nuestro desafío. Eso nos ayuda a someternos en el reino de Dios unos a otros, porque nos amamos. Así nos envía Dios, que nos sometamos unos a otros. Y hay algo más que no podemos pasar por alto. Dice que también tenemos un espíritu. Mire versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué significado tiene, hermanos, que un mismo espíritu nos una? Porque ya dije en un principio, de pronto puede ser que usted diga, no tengo muchas cosas en común. Sí hay más de lo que usted se imagina. Hay un amor ágape de Dios para con nosotros. Hay un amor ágape que Dios pide que tengamos unos con otros, y también tenemos un mismo espíritu. El espíritu en la escritura aparece como neuma, pero es espíritu, el Espíritu Santo. Y hay algo que Dios nos puede comunicar a través de esta frase. ¿Qué es lo profundo de que tengamos el mismo espíritu? ¿Dónde está lo profundo en esto, hermanos? Es sencillo, pero tiene un gran mensaje. No podemos recibir diferente mensaje del mismo espíritu. Yo sé que es bastante desafiante esta palabra, y sé que cuando usted la aplica en su casa, cuando la aplicamos en la iglesia, cuando la aplicamos en el liderazgo, suena desafiante. Pero considero que es la idea del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando nos transmite acá. Si tenemos un mismo espíritu, no podemos recibir diferente mensaje. Es decir, si el mismo espíritu me está hablando a mí, y es el Espíritu de Dios que me está comunicando cómo debo de vivir, cómo debo de comportarme, de alguna manera también eso yo debo de tenerlo. Yo debo de tenerlo de alguna manera. Yo creo que se me oye mejor con este otro. Me disculpo. Vamos a ver, creo que está mejor acá. Si tenemos un mismo espíritu, ese espíritu tiene que decirnos lo mismo. En casa, por ejemplo, no puede el Espíritu Santo decirle algo diferente a mis hijos. No puede el Espíritu Santo decirle algo diferente a su esposo, a su esposa. No puede el Espíritu Santo decirme algo diferente a mí y a los demás.
Solo miremos algo sencillo. Miremos la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Él. Y usted parte de Génesis, llega a Apocalipsis y mantiene el mismo pensamiento. No hay contradicción. Aparentes contradicciones hay por causa de nuestro entendimiento. Aparentes contradicciones hay porque fallamos nosotros en interpretación como seres humanos, pero el Espíritu tiene el mismo mensaje. Desde Génesis encontramos que la Escritura nos dice Jesús va a venir por primera vez. Él existe en eternidad, pero va a venir a esta tierra. Juan y los demás que nos escriben acerca del Evangelio nos dicen Jesús está aquí. Dijo Juan que el Verbo se hizo carne, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y estaba ahí. Y luego, los posteriores escritores, después de que Jesús asciende al cielo, dicen, Jesús volverá. Si usted reflexiona eso, se mantiene ese pensamiento. Hay muchas más enseñanzas, desde luego, pero ese es el pensamiento que une la Escritura. Algunos otros dicen, es la salvación del ser humano. Pero igual está relacionado porque Jesús es el autor de nuestra salvación. Entonces, el Espíritu manejó el mismo pensamiento, a pesar de que eran diferentes personas, diferentes culturas, pero el Espíritu manejó el mismo pensamiento. Entonces, si lo aplicamos a nuestra vida diaria, a la familia, el Espíritu debe decirnos lo mismo. El Espíritu debe comunicarnos lo mismo como iglesia, porque tenemos esa unidad espiritual en Cristo Jesús. No puede tener otro. Entonces, ¿cuál puede ser la conclusión cuando tenemos ciertas dificultades en familia? Bueno, que de alguna manera nuestro carácter muchas veces está teniendo más fortaleza que el Espíritu de Dios. Si sucede en la iglesia en algún momento, también es lo mismo. Nuestro carácter tiene más, nuestro espíritu, no el santo, sino nuestro espíritu, nuestro ser interno, tiene muchas veces más espacio que el Espíritu de Dios. Por eso debemos humillarnos ante el Espíritu Santo para que Él nos comunique lo mismo a todos, y creo que de esa manera podemos avanzar. Necesitamos avanzar porque también el tiempo avanza, pero como hijos de Dios debemos buscar pasar tiempo juntos. Nuestra adoración del primer día de la semana, si bien es cierto, es porque así Dios lo ha pedido, es cierto. Dios lo ha pedido que adoremos y venimos porque es su mandamiento, pero también debe de ser algo que deseamos nosotros, algo que está en su corazón. No solamente, bueno, se llegó el día, ¿verdad? No solamente otra vez es domingo, o otra vez es otro día de semana que ustedes se reúnen, sino que usted desea pasar tiempo con hermandad. Satanás quiere todo lo contrario, quiere que nos desconectemos, quiere que de aquí para allá ya no nos interese la unidad entre sus hijos, pero usted siga, manténganla. Somos hijos de Dios, somos de la familia de la fe todos los días. El domingo nos reunimos físicamente, pero todos los días somos miembros de la familia de la fe, y eso debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. De alguna manera también como familia de la fe tenemos que aceptarnos unos a otros, porque dijimos al principio, de muchas maneras estamos creciendo todavía, muchas cosas las hacemos bien, quizás algunas a la perfección, pero habrán otras que todavía no las hacemos bien. Debemos de tenernos paciencia, porque muchas veces es ahí donde Satanás gana cierta ventaja afuera, porque la gente se vuelve un poco tolerante y como que aceptan ciertas cosas. Nosotros no podemos decir que lo malo es bueno,
pero sí tenemos que tenernos paciencia y tener un espíritu de orar unos por los otros y ayudarnos y hacer lo posible por mantener conectados con Dios aquellos que quieren de alguna manera descarriarse, pero debemos ayudarnos. Debemos aceptar que hay debilidades y, como dice la Escritura, al que duda convénzalo, fortalezcamos al que está débil, pero ese debe ser un buen espíritu. Y quiero cerrar con lo siguiente. Proverbios 17:9 dice que el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Escribí ahí guarda secretos, pero creo que un término más correcto es confidente. Siempre necesitamos confidentes, no para cosas malas, sino porque el ser humano siempre tiene algo en su ser que necesita compartir con otros, que de alguna manera no tiene con quién más compartir. Créanme que las personas siempre están buscando con quién compartir aquello con lo que luchan. En algún momento Dios lo va a poner en un lugar para que usted escuche a alguien cómo está sufriendo. Sí, yo sé que de pronto cuesta escuchar al que tiene problemas, al que tiene dificultades, y usted dice, ya estoy cansado con los míos, pero vuélvase un confidente de escuchar y lleve a Dios esas aflicciones que la gente comparte, ayúdele, dele sabiduría, y si puede darle un consejo directo, preciso también, y si puede darle más tiempo, excelente. Pero necesitamos tener amigos con quien digamos aquello que nos está afligiendo, aquello con lo que estamos celebrando, con lo que estamos lidiando. Pero créanme que cuesta hallarlos, pero los hay, hermanos. Y sobre todo no busquemos hallar, sino nosotros ser esos confidentes, porque de esa manera habrá una cadena y de pronto siempre habrá alguien que le escuche, que le ayude, que ore por usted, que le ayude en su disciplina espiritual y que podamos crecer. Hermanos, quiero animarles en esta mañana a que busquemos la unidad personal, la unidad como familia, porque somos las pequeñas iglesias, y la unidad en la comunidad iglesia. Así tengamos que hacer ciertos sacrificios, ciertos cambios, pero es la manera como crecemos y como Dios se agrada de nuestra vida. Les animo, hermanos, a vivir en unidad. Oremos a nuestro Padre Celestial. Dios amado, queremos agradecerte, oh Dios, por amarnos, por bendecirnos. Ayúdenos, Padre, por muy difíciles que sean los tiempos y las cosas que necesitamos resolver en nuestra casa, en nuestra vida, en la iglesia, en todas partes. Pero te pedimos, oh Dios, que busquemos esa unidad a través del amor, a través de la paz, a través de nuestra humillación, pero sobre todo, Señor, a través del Espíritu. Que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, esté en nuestro corazón, esté en tu iglesia, Padre, que avancemos juntos hasta el fin y hasta poder reunirnos en eternidad con Cristo Jesús y contigo, Padre. Gracias, oh Dios, por la bendición de estar reunidos esta mañana. Denos tu bendición en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor bendiga a cada uno.